Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Nancy Millán, el evangelista Nancy Millán. Hoy quiero hablarte sobre un tema muy profundo para que conozcas conmigo una de las verdades que mucha gente cristiana o pueblo de Dios no sabe identificar ni sabe cómo opera este mundo espiritual. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, porque yo te he dado autoridad, te he dado herramientas para que tú pelees, para que tú luches, porque te dice, ¿por qué tú luchas? No es contra carne ni sangre, sino contra espíritu de las tinieblas de maldad, contra gobernantes de las tinieblas. Son tantas cosas que muchas veces el pueblo de Dios dicen que pelean, pero no saben pelear la batalla correcta ni con el arma correcta. Hoy quiero que te entiendas que hay 4 mundos que no conoces y cómo operan los demonios en este 4 mundos. Y tú te preguntarás, ¿por qué 4 mundos? A las 6 de la tarde entra un espíritu y a las 12 de la noche entra otro, a las 3 de la mañana entra otro y a las 6 de la mañana vuelven, y entre ellos están diseñados conforme a los 4 mundos. Hay 4 tipos de este mundo. Número 1 está el Haset, el Leoaya, el Olam Abba y el mundo Hal. Es el único mundo que está por debajo. Es nuestro mundo espiritual. Este mundo trabaja con tiempo y con espacio. Hay 4 horarios de 6 a 3, de 6 de nuevo. Entonces, a las 3 de la mañana entra un espíritu que se llama el espíritu de destructor, que ese es el espíritu que se refería en el Salmo 91, el terror nocturno. Ese espíritu anda con varios y uno se llama Saeta, trabaja de día y de noche. Él trabaja 2 horarios en el día y en la noche. A otro que anda con él de muerte, la muerte en sí misma, su nombre en hebreo es Mab, que tiene rangos superiores. Sé que has leído muchas veces el Salmo 91, pero quizás no lo has leído con entendimiento, ni has podido entender cuántas identidades se esconden en este salmo. Cuántas cosas tuvo que mencionar el salmista para poder reprender el terror nocturno, la saeta que trabaja de día y de noche, y el espíritu de mortandad. Este tiene rangos superiores, no anda en todo momento, pero tiene un espíritu que trabaja y hacen para él su función, porque todo tiene una orden. Su trabajo entonces, cuando la gente ignora de que en este plano físico se hacen tantas cosas que las provoca el mundo espiritual de la oscuridad. Hay un problema de la oscuridad y hay un mundo oscuro. Dentro de las iglesias hay muchas discrepancias y muchas discusiones en este tema y no prefieren hablar de este tema para que la gente quizás no tomen temor o confusión al hablar de este tema. Pero nosotros tenemos que abrirle los ojos a la gente, mayormente a los cristianos, que estamos en este mundo, en este plano físico, en este plano terrenal, donde realmente quien habita y tiene la autoridad son las potestades. Porque el enemigo es el príncipe de las tinieblas y él tiene su derecho sobre este mundo. Él es quien tiene agarrado todos los sistemas políticos, sociales, a todas las entidades como los Illuminatis, Anunnakis y tantas sectas que quizás tú desconoces, son ellos los que operan. Entidades demoníacas, unos creen y otros dicen que todo esto es una manipulación. ¿Cuántas personas nos han criticado a nosotros por hablar estos temas, diciendo que queremos infundir temor? Pero yo quiero que tú me entiendas, iglesia, ya es hora de que tú tomes muy en serio estos temas, de que tu pastor, de que tu pastora, ministro, evangelista, hable y profundice estos temas que se han perdido, que casi nunca se tocan. Que ya dejemos los temas superficiales y comencemos a meter a la iglesia en un nivel de guerra espiritual, porque se avecinan momentos difíciles. Ya los peores legiones y demonios han sido desatados para estorbar a la iglesia, para estorbar a aquellos que realmente queremos buscar de Dios, y el enemigo se está introduciendo y la gente no se está dando cuenta. Entonces mucha gente entiende que solamente hay un solo mundo espiritual. Para estudiarlo a profundidad, hay 4 mundos. Número 1, nuestro mundo sujeto a la gravedad, que es el Hal,
sujeto a energía. Y cuando hablamos del mundo Hazer, tiene que ver con uno de los mundos, de los 4 mundos, que es el pasado, que tuvo una existencia, pero todavía es permanente, porque en Dios no hay pasado, ni presente y futuro, porque todo está en Él. Nosotros estamos sujetos porque no somos espirituales, sino seres humanos con un espíritu dentro. O sea, no podemos volar, no podemos estar en todo lugar, pero Dios sí. Entonces, no somos como los espíritus. Los espíritus, como están en uno de esos 4 mundos, cuando ellos descienden, ellos tienen la facilidad, escucha, de hacer cosas que tú y yo no podemos, no están sujetos a la gravedad. Sé que quizás tú desconoces esto, por eso es que es necesario que muchas veces cuando tú aprendas estos temas, tienes que anotar para poder aprender y escudriñar la Biblia. Muchas llaman a este cuento de hadas, a otros, en estos momentos este tema que yo estoy declarando por ti, meramente no les importa. ¿Cómo operan estos espíritus demoníacos? Y el 99% lo que pasa en este globo terráqueo tiene que ver con el mundo espiritual. En Mateo capítulo 6, versículo 30, dice, no nos afanéis por el día de mañana. Te está diciendo que a partir de las 6 de la tarde se prepara el día siguiente. Por eso Jesús iba a orar siempre al monte, iba a orar a los desiertos para prepararse en la noche para lo que él tenía que operar durante el día. Por eso Jesús tenía que irse en ayuna, en oración, para poder desatar y liberar gente endemoniada, para sanar y resucitar antes de que llegara el amanecer. Te está diciendo que a partir de las 6 de la tarde tú vas a preparar tu ámbito espiritual. Por eso es cuando los judíos los antiguos sabían de las 6 de la tarde, entendían también que el mundo espiritual trabaja en el mismo tiempo y espacio. Por eso es que un espíritu entra a las 12 de la noche, otros a las 3 de la mañana, otros a las 6 de la mañana, vuelve y entra otro. Por eso ellos están diseñados conforme a los 4 mundos. 6, 12, 3 y 6. Número 1, destructor. Número 2, el espíritu de saeta. Número 3, la pestilencia. Y número 4, el terror nocturno. Son diferentes espíritus que operan a esas horas de la noche. Por eso que el salmista sabía, entendía que el único poder provenía de Dios para el poder pelear contra estos espíritus que atacaban. Cuando te escuchas la Biblia, se te hace difícil entender a menos que profundices en ella. Todo el que niega la existencia de los demonios, Shedim, espíritu caído, tiene problemas, que hay algo que está guiando lo natural y no tan solo el Padre, sino que hay cosas que están espiritualmente guiando otras cosas aquí en la tierra. Cuando tú evades hablar estos temas, cuando te evades hablar estos términos, entonces nos estamos convirtiendo a ser ignorantes en cuanto a este tema. Entonces, cuando ignora la oscuridad, ellos ganan ventaja. Por eso es que casi nunca yo he escuchado iglesias que se hablen estos temas, porque no profundizan, porque ignoran, porque piensan que no es necesario que el pueblo de Dios escuche esto. Y hay cosas que son boberías inventadas por hombres. Hay muchos falsos profetas que hacen su teatro, su show y su devoción para atraer al público. Pero hay experiencias que sí son reales, experiencias de lo que tú has vivido. No todo el mundo está capacitado para echar fuera demonios. No te confundas con las personas que a veces dicen, tengo a este diácono, este líder o a este ujier, y pensamos que están capacitados para poner manos para liberación. No todo el mundo tiene la capacidad ni está metido espiritualmente con Dios para hacerlo, porque una liberación compende un compromiso muy fuerte con Dios. Para una persona poder liberar, tiene que estar a la altura de Cristo, a la altura de su poder, a la altura de la unción del Espíritu Santo. Por eso fue que en el libro de Mateos, cuando fueron a reprender un demonio de un niño, el niño se les rió en la cara y le dijo, ustedes no están capacitados para reprenderme. Solamente Jesús le dijo, sal fuera con toda autoridad, con todo el poder que le pertenece a él. Y el niño quedó libre.
¿Y por qué no estaban aptos para poder poner mano y ser libres? Porque no había compromiso con Dios, porque realmente no estaban preparados y habían dejado dos almas poderosas a un lado, que es el ayuno y la oración. Si el pueblo de Dios no comienza a conocer la magnitud de la grandeza del ayuno y de la oración, no puede ningún ser humano en esta tierra poder ver el entendimiento y que el Espíritu Santo les revele contra qué está peleando. Si esa persona le dice, te echo fuera, en el nombre de Jesús, en su vida, se va el demonio en ese momento. Pero cuando se trata de liberar, vuelve y se manifiesta. Personas que están endemoniadas, influenciadas, no todo el mundo tiene ese llamado y la capacidad para liberar. Se necesita poder. Se necesita poder de Dios. Como Pedro, cuando pasaba con la sombra de Pedro, dice que se sanaban los enfermos y todo el mundo que se acercaba a la sombra de Pedro quedaba libre. No era que la sombra había poder, era que Pedro se había encargado de que todo su ser, que toda su vida, que todo su cuerpo fuera santificado y echado de una manera de unción, hecho de una manera tan poderosa que solamente con pisar y caminar al lado de cualquier persona, si la sombra le daba, el impacto del Espíritu Santo quebraba y sanaba. Los hijos de Jaí, Exiba, nunca pudieron hacerlo. Ellos porque dejaron hacer lo malo y los demonios lo conocían y los demonios se burlaban de ellos porque dijeron a Jesús lo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Conozco a Jesús y a Pablo, pero ustedes ni siquiera sabemos quiénes son. Así hay muchos, lamentablemente, en el pueblo de Dios que se llaman pastores, evangelistas, personas de renombre que dicen que tienen a Dios agarrado por el brazo y por la mano, mas sin embargo en el mundo espiritual no se les conoce ni sabe quiénes son. Los cristianos neutros, como el yin y el yang, con el bien y el mal, como la energía neutral, así actúan en el mundo espiritual. Cuando tú comienzas a atacar y hablar estos temas, espíritus que gravitan en los aires no se quedan tranquilos porque tú estás invadiendo territorios que de alguna forma se le dio carta para que entraran y le dio la facultad. Hay 4 niveles en el área de la liberación. Una persona con resentimiento, una persona con odio, una persona con mentiras, una persona con hipocresía y una persona con raíces de amargura son espíritus y no pueden liberar al atado porque tú también te consideras que estás atado. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros operamos en este mundo espiritual, en estos 4 mundos que existen, que son real, que es una verdad. Hoy nosotros hablábamos en nuestra iglesia sobre la importancia que es el ayuno y la oración, pero también la palabra fe. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Hoy vemos a cristianos que muchas veces comenzaron bien, comenzaron corriendo esta carrera legítimamente y de momento algo pasó, algo cambió y se paralizó dentro de ellos. Todo cambió. ¿Y por qué? Porque hubo un espíritu que estuvo acesándolo por mucho tiempo y a esa persona abrirle un poco la puerta se echó a perder lo que Dios quería hacer con esa persona. Este mundo espiritual es real y si el pueblo de Dios no profundiza la palabra y no busca y no lee con entendimiento y se detiene a observar, porque cada palabra, quiero que escuches bien esto, de la palabra del Señor, cada palabra escrita y plasmada en la Biblia, hay un código, hay un símbolo, hay un porqué, hay un para qué y hay para que nos preparemos todos los días. Por eso es que Dios dijo, yo te dejo mi Espíritu Santo, pero también te dejo la espada para pelear. Quiero que tú entiendas que todos los días es una guerra espiritual, pero no todos los días puedes usar la misma arma que usaste ayer. Si tu oración ayer que tú levantaste fue para tus hijos, ya esa oración, esa arma, tú la usaste para eso. Y al otro día estás orando por tu casa, por tu esposo y por tus hijos, debes pedirle al Dios el entendimiento del Espíritu Santo que te entregue la herramienta adecuada para pelear. Porque ya el enemigo sabe que por una herramienta que tú usaste, tú lo venciste y buscará la manera de volver a derrotarte con otra. La persona que tú ves que camina hoy en iglesia y mañana vuelve y se va al mundo, es porque el enemigo le ganó la batalla. Hubo una herramienta que tú soltaste, hubo algo que tú dejaste ir,
Hubo algo que tú le diste en la entrada para que se apoderara nuevamente de tu corazón. Tú ves a la persona normal caminando en la calle y sabes que es esa persona, pero dentro de su cuerpo ya habitan a personas que no son invitadas, hablo del mundo espiritual, que no son deseables, que esas vidas que una vez le sirvieron a Cristo la cargan. No solamente uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, se multiplica por legión. Por eso es que muchas veces tú ves que la atadura de esa persona cada vez será más fuerte, porque se le hará difícil volver al Señor, porque ya no camina uno solo, sino que estas identidades solamente necesitan un cuerpo para ellos poder estar aquí en la tierra. Ellos no tienen la autoridad de pisar la tierra, porque ese fue su castigo. Ellos necesitan un cuerpo para poder operar y quedarse por mucho tiempo. Cuando una persona se tarda años en volver al Señor, así de mucho tiempo están los demonios poseyendo ese cuerpo por años y por años y por años. Hasta que esa persona no hace el rompimiento de Dios de verdad y le pide al Señor que entre a su vida, a su cuerpo, esos espíritus no lo van a abandonar así de fácil. Y cuando ven que esa persona está tratando de luchar para volver a los caminos de Dios, ellos buscarán un principado, un gobernante, un hueste de las tinieblas y huestes de maldad, para que esta persona no pueda ser libre. Procuremos entonces estar libres delante de Dios. Procuremos buscar esta presencia. Procuremos estar bien parados, porque una persona que carga odio, resentimiento, bochinche, angustia, mentiras, hipocresía, está tan atado como aquel que quiere ser libertado. Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta la próxima.